Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a otro Ecología Debate. Después de este verano volvemos con muchas ganas. Este Ecología Debate es sobre mapas. Nosotros en el ecómetro lo llamamos el mapa de aproximación, y como estamos iniciándonos en temas de mapas, lo estamos introduciendo en el ecómetro, hemos llamado aquí a los que más saben de mapas de Madrid, y estamos casi más gente a este lado de la mesa que al otro lado de la mesa. Se trata de poner un poco en común el trabajo que está haciendo cada uno y contaros cómo funciona el concepto de mapas dentro del ecómetro, ¿no? Siempre hemos dicho que un edificio sostenible o intentar hacer una arquitectura ecológica no parte de poner un material, o no parte solo de poner un material más o menos ecológico, que tenga mejor o peor análisis de ciclo de vida, sino que parte de una buena estrategia sostenible. Para tener una buena estrategia tienes que hacer un buen análisis, y de las herramientas de análisis que más nos gustan es el mapa, ¿no? El mapa, que lo entendemos en el ecómetro como un mapa vivo, donde tú empiezas a analizar una serie de indicadores y aspectos que hay en el lugar donde vas a intervenir, y luego, pues, según va produciéndose el proyecto, pues puedes ir introduciendo más aspectos, ¿no? Entonces vamos a ver diferentes casos de mapas, o cómo estáis trabajando vosotros todo el tema de mapas, y luego Sara, que ha venido de Italia con una beca, nos ha estado ayudando durante los últimos 2 meses, casi 3, ya con septiembre, 3 meses, a ordenar y hacer una publicación sobre todos los indicadores que habíamos estado recogiendo en el ecómetro, ¿no? Entonces va a presentar el trabajo que ha estado haciendo estos 3 meses, que acabará siendo un libro en breve. Bueno, empezamos con Mundo, con Julia y Alejandro. Bienvenidos, y bueno, pues contarnos vuestras experiencias de mapeo. Pues nada, muchas gracias por la invitación, y nada, es un gusto estar aquí y contaros un poco lo que hacemos. Primero os vamos a poner un vídeo muy pequeño que hicimos como para dar a conocer la aplicación, porque la idea es que fuera, ahora lo explicaré bien, pero que fuera una cosa muy abierta, o sea, completamente abierta, y que pudiera participar en ella todo el mundo, ¿no? Bueno, pues la idea que intenta reflejar el vídeo es un poco lo que trabajamos nosotros y por qué empezamos a pensar en que mapear podía ser útil para lo que hacemos, ¿no? La necesidad esta del mapeo surge un poco de una reflexión crítica, de empezar a trabajar sobre problemas reales, ¿no? Problemas existentes y problemas urbanos para mejorarlos, ¿no? Entonces nos parecía que una de las mejores maneras o de las mejores aproximaciones que teníamos a la hora de encontrar problemas y trabajar sobre lo existente, ¿no? Sobre lo construido y tal, era precisamente detectar esos problemas y colocarlos en un mapa, ¿no? Que, como ha dicho Iñaki, al final un mapa es una herramienta muy visual que funciona muy bien. Claro, a la hora de analizar sitios, lugares y encontrar cuáles son sus problemas, también pensamos que en realidad los usuarios y los ciudadanos saben mucho más sobre el espacio que habitan y el espacio que utilizan de lo que sabemos nosotros, ¿no? Entonces nos pareció imprescindible que fuera una herramienta abierta y colaborativa, ¿no? Que cualquiera pudiera aportar pues lo que pensaba o cómo vivía o cómo sufría la ciudad, ¿no? Porque parece que últimamente la sufrimos más que la disfrutamos. Esto tiene también que ver con otro proyectito que arrancamos cuando empezamos Nundo hace ya 5 años,
que es una cosa que llamamos el fichero de impertinencias. Eso era un fichero en papel y pues donde íbamos, los sitios que visitábamos, siempre le preguntábamos a la gente que nos localizara en un papel que teníamos, pues qué lugares les parecía que se podrían mejorar mediante la resta y la renuncia, ¿no? Mediante el no hacer, la no construcción, el desmantelamiento, la reutilización, que es un poco lo que a nosotros nos gusta, la aproximación que tenemos a la arquitectura en este momento. Y entonces con ese fichero recopilamos muchísima información. Había, pues bueno, no sé, cada vez que íbamos dábamos fichas y claro, pero luego eso tenía un problema, ¿no? La ficha está en papel, hay que meterla en un mapa, las fichas se perdían, bueno, era un follón. Entonces, pues decidimos que, ¿no? Pues que la tecnología se podía utilizar para mejorar y solucionar problemas, ¿no? Y además solucionar problemas urbanos. Entonces, el siguiente paso fue ver que en realidad todo el mundo hoy en día, casi todo el mundo tiene teléfonos móviles y todo el mundo utiliza aplicaciones, ¿no? Apps. Entonces, pensamos que podíamos mapear a través de esas apps, ¿no? Una app que la gente se podría descargar en su teléfono y con la que nos podría enviar esas localizaciones o esos lugares en los que había detectado ciertas problemáticas urbanas y también incluso nos podría enviar su propuesta de mejora. Para eso utilizamos una herramienta porque también pensamos, ¿no?, en intentar no generar más basura informática, que la hay a montones, ¿no? Y que ocupa mucho sitio además. Y entonces utilizamos una herramienta que ya existía, que se llama ODK, que es Open Data Kit, que es una herramienta que se utiliza sobre todo en cooperación, se utiliza muchísimo y que vale para hacer encuestas. Se diseña una encuesta y el usuario simplemente la va rellenando, es una cosa muy sencilla. Ahora creo que... no sé cómo salgo de aquí. Al rojo, ¿no? Ahora os voy a poner, si soy capaz, que veo que no. Bueno, ahora os pongo ahí un tutorial de cómo funciona la herramienta, pero bueno, cómo funciona la encuesta, ¿no?, en el teléfono móvil que cada uno puede hacer. El caso es que una vez que alguien recoge los datos o analiza, o sea, encuentra una problemática, un problema, con la aplicación se puede hacer una foto del elemento, por ejemplo, no sé, cualquier elemento que distorsione el espacio, cualquier historia, se puede hacer una foto, se geolocaliza y se llena un poco, se completan los datos de la encuesta. Y eso nos lo envía y el ODK lo que hace es que automáticamente genera una base, o sea, esos datos los lleva a una base de datos y esa base de datos, utilizando GIS o cualquier Google Maps, los localiza en el mapa y les asigna una ficha con la información básica que el usuario de la aplicación ha recopilado. Eso lo que nos permite es tener un mapa bastante grande con un montón de localizaciones, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, no se puede, no sé, cualquier cosa que se os ocurra que pase en el entorno urbano, que está perfectamente geolocalizado y la idea es que queríamos que fuese todo lo universal posible, pues en realidad también con esto del teléfono móvil funciona muy bien porque cualquiera se la puede descargar de la página web y la puede usar en Madrid, en Singapur o en Burkina Faso. Y entonces la idea, porque en eso hemos sido como muy ambiciosos, es generar un mapa de problemáticas globales, que a nosotros nos sirviera para saber qué es lo que pasa y que encima fueran los usuarios los que nos dijeran las problemáticas que estaban detectando y que además incluso ellos propusieran soluciones o nosotros también. El estado en el que está esto es, bueno, estamos ahora un poco viendo de qué manera esos datos que tenemos y esa base de datos se pasa a un mapa y nos da como una imagen muy clara con unas fichas y que sea algo sintético, que tampoco sea muy engorroso porque tenemos, la verdad, que muchísimas localizaciones. Y luego es una herramienta también, ¿no, Julia?, que ha pasado a formar parte de algunos proyectillos, ¿no? O sea, de otras... Bueno, una cosa que siempre nos gusta hacer en Nundo es trabajar o colaborar con otras asociaciones o colectivos que hagan cosas afines a nuestra filosofía, a nuestra manera de trabajar. El mapa empezó como fichero, a partir de ahí de tener unas localizaciones concretas afines a nuestra manera de pensar desde una arquitectura desde la resta, desde el plano de impertinencias que se basaba en el fichero. Todo por la praxis se puso en contacto con nosotros y yo creo que fueron de los primeros que nosotros tuvimos conocimiento que quisieron hacer un mapa y además ellos quisieron poner de acuerdo a casi todos los colectivos, tanto de Madrid, de Barcelona y incluso de Sevilla, yo creo también, de Bilbao. De hecho, se presentó en esta misma sala en la que estamos aquí, había un montón de gente y era una base de datos en la que cualquier persona podía poner sus localizaciones
con el fin de espacios que estuvieran abandonados, pues poder utilizarlos, ¿no? Ellos lo llamaban como localizaciones con alto potencial de ocupación o dinamizadores sociales. A través de ahí empezamos a tener contacto, pues bueno, cómo se gestionaban ese tipo de bases de datos, cómo se volcaban en planos o en mapas que están en la red, que casi siempre suelen ser la base de Google. Y luego también hemos trabajado con, bueno, ahora estamos trabajando también con los de, también un grupo que se ha hecho de varios colectivos que van volcando estas localizaciones, que se llaman cadáveres arquitectónicos, que ahora mismo están un poco en stand-by, pero esperamos que en unos cuantos meses siga para adelante. Se basa en lo mismo, o sea, es una base de datos que se vuelca en un plano donde todo el mundo puede poner o desarrollar sus iniciativas con respecto a ese plano. Y también trabajamos o estamos en colaboración, tenemos un batch que es como una mini asignatura de universidad en una universidad alternativa a las universidades académicas que hay actualmente, que es la Ciudad Escuela. Y entonces, aparte de participar en el plano, puedes recibir créditos de esta universidad por la utilización de la aplicación. Entonces, bueno, a nosotros nos gusta bastante la aplicación, además es algo como muy intrínseco a nosotros y a nuestra manera de trabajar, y nos ha gustado también mucho cómo ha evolucionado, ¿no? Como desde una necesidad que nosotros teníamos, que no tenía mucho sentido que fuéramos 10 personas buscando localizaciones sin ton ni son para no saber muy bien qué hacer, a abrirlo a que todo el mundo lo pudiera hacer, desde un primer momento desde el papel, intentándonos acercarnos en todas las conferencias que dábamos para que rellenaran la ficha, el gran trabajo que suponía luego qué hacer con esa ficha y usar la tecnología para ir sacando más partido o más eficacia a ese trabajo y ya a abrirnos, ¿no?, a estar en contacto con un montón de gente que como Ecometro hace un plano, tenemos conocimiento de él, o como con Incrisis o como Ciudad Escuela. Entonces, no sabemos muy bien cómo acabará, por ahora es esta aplicación, que os invitemos a que os la descarguéis y la utilicéis. Pero bueno, a lo mejor en un futuro sí, es un plano conjunto de todo el mundo. Sí, yo creo que una de las cosas que pasa con los mapas, ¿no?, es que la gran pregunta es, bueno, he mapeado muchas cosas y ahora ¿qué hago con todo esto?, ¿no? Que es un poco en donde están todas las cosas, se atascan un poco. Una de las cosas que le pasa a esta que nos gustaba mucho es que la gente propone soluciones también, ¿no? O sea, la gente analiza un problema y te propone una solución. Luego es verdad que volvemos a tener mapeado el problema y la solución y tampoco sabemos qué hacer con ello, ¿no? O sea, lo ideal a lo mejor sería poder recopilarlo y llevárselo a la autoridad municipal para decir, oye, os hemos hecho todo el trabajo, los ciudadanos han hecho todo el trabajo, coño, recogerlo y hacer algo para cambiarlo, ¿no? Pero bueno, ahí está. Os vamos a poner para terminar, para que veáis cómo funciona la app, el ODK y tal, que es muy sencillo. Y nada, otro minutito de vídeo. Esto se supone que una vez que uno se lo ha descargado en el teléfono móvil, pues bueno, va siguiendo estos pasos y en realidad uno obtiene un formulario, nuestro pues claro se llama Nundo, pero bueno, se podría llamar, por ejemplo, si estuviéramos mapeando la plaza de Medialab, pues se podría llamar, o el barrio, se podría llamar el barrio de las letras, ¿no? Bueno, también tenemos que decir que la aplicación por ahora está en fase beta. Sí, está en fase de prueba. Que la podéis utilizar sin ningún problema, solo que nosotros todavía estamos viendo cómo gestionamos la información para volcarlo al plano. Entonces, hoy os podemos enseñar la aplicación, la podéis utilizar, si tenéis curiosidad la podemos ver en el móvil para que veáis cómo funciona, solo que el mapa como tal, el resultado todavía está en proceso. Estamos viendo cómo funciona la aplicación, si vuelca de manera correcta los datos en la base, porque bueno, luego hay programas intermedios que hacen estos trabajos, y viendo pues cuál es el que se adapta mejor y cómo hay que gestionar esa información, que a lo mejor es el más I+D que hay que hacer en este momento para nosotros es este. Aquí, por ejemplo, pues eso, si ya hemos encontrado una construcción, algo que nos gusta, podemos rellenar el nombre de lo que es, al darle obtener la localización, el GPS lo geolocaliza, claro, necesitamos un teléfono con GPS y luego uno puede tomar una foto o varias.
Una cosa interesante que pasa es que mientras hacemos todo este proceso no hace falta tener conexión a Internet. O sea, nosotros podemos salir un día a mapear y mapear 300 elementos y luego ya ir a un sitio que tiene Internet y entonces volcarlos todos. Es decir, enviarlos a nuestro servidor donde se cargan todos estos datos. Este es uno que hemos hecho, bueno, veis, pues tiene áreas de análisis, modos de acción, porque es un poco con lo que trabajamos nosotros, ¿no? Cosas que nos parece que de alguna manera distorsionan la realidad, o sea, el espacio urbano y lo que proponemos hacer con ello, ¿no? Dentro de los modos de actuación que tenemos. Se me ha olvidado decirlo al principio, voy a intentar cerrar 10 minutos, un cuarto de hora máximo cada uno, pero no sé si os queda alguna cosita. No, nada más. Esto pues, le queda ya nada, 2 segundos. Gracias, probaremos la herramienta, pues puede tener conexiones con el tema del ecómetro, que estamos ahí viendo cómo hacer esta parte digital, ¿no? Justamente hoy nos han denegado una subvención que habíamos pedido a la Fundación Biodiversidad para hacer un mapa dinámico de cálculo de huella de carbono, ¿no? Que al final es sencillo saber de dónde viene cada material y saber dónde haces una obra o dónde, y que te lo calcule una herramienta así de hacer Pero me parece muy interesante. Digo, nosotros la tenemos enfocada al plano urbano, pero se puede, la encuesta, por así decirlo, que es lo que uno va metiendo, los datos que mete en el teléfono móvil, se puede personalizar a lo que uno quiera. O sea, las preguntas podrían valer perfectamente para lo que hacéis vosotros o para cualquier otra cosa. O sea, esto es una que nosotros hemos personalizado a lo que nos interesa en este momento, que es el análisis urbano y tal, pero se puede personalizar para cualquier cosa. Sí, que tú vas a hacer una obra y dices, voy a sacar todo lo que hay alrededor de este espacio y me lo subo a esta herramienta. Y lo tengo ahí guardado. Entonces, bueno, es bastante útil en el sentido que aparte es un software abierto, que se va mejorando, que se descarga gratuitamente, entonces está muy bien. ¿Cómo lo habéis financiado? No está, lo hemos financiado nosotros mismos. Pues como nosotros, eso tiene el riesgo del beta permanente que llamamos, ¿no? Exactamente. Que financias tú siempre, exactamente. Siempre en el beta permanente, no acabas de terminar exactamente. Las herramientas. No, de hecho, una cosa estuvimos también pendientes, que generó también mucho debate y tal, bueno, de pedir una beca al Banco Santander para ver si conseguíamos financiarlo, pero ya salen estas cosas de que es lícito, ético que te financie el Banco Santander, en fin. Y al final no lo hicimos por otras cosas, pero tenemos pendiente, pues lo que dices tú, intentar financiarlo, porque si no es verdad que el peligro es que se queda estancado, ¿no? Si no hay una manera de darle continuidad, las cosas se quedan un poco atascadas. Pues genial, mil gracias. Nada, gracias a vosotros. Ahora, luego intentamos acabar en una hora y luego pues de 8 y cuarto a 8 y media, 9 menos cuarto, que tenemos que cerrar, pues dudas y ponemos en común las cosas que vayan saliendo. Isao Acosta de Civic, arquitecto de VIC, de Vivero de Iniciativas Ciudadanas, otro fan del mapeo, que también lleváis mucho tiempo haciendo herramientas y haciendo mapas sobre todo y ahora trasladándolos a herramientas digitales, ¿no? Pues bienvenido. Gracias, Iñaki. Agradecer la invitación a Ana y a Iñaki. Siempre es un placer contar tu trabajo, que además requiere tanto esfuerzo que como mínimo que te inviten a contarlo ya es un éxito, ¿no? Voy a contar un poco, o sea, qué es Civic, desde, digamos, 3 ópticas. Primero, un poco cómo, o sea, qué es lo que hay detrás de esta página web y cómo llegamos a ella, cómo la hemos generado. Luego explicaré también la página en sí. No me meteré en ella, sino que lo enseñaré con unas diapositivas, pero cualquiera puede entrar es civics, acabado en s.es. Y luego un poco pues en qué estado estamos, hacia dónde queremos ir en este mundo complejo de lo digital relacionado con el espacio público, ¿no? Siempre nos gusta empezar con esta diapositiva, que es, digamos, una pregunta que nos hacemos siempre. Nosotros, digamos, el Vivero es una plataforma que depende de Estudio Sí, que es un estudio de arquitectura y urbanismo, y el Vivero es una plataforma que, digamos, de alguna manera intenta estudiar qué transferencias puede haber de la innovación, digamos, urbana y ciudadana al espacio público, ¿no? De alguna manera, desde el 2008 llevamos preguntándonos si era posible la innovación en el espacio público, ¿no? O sea, si la innovación tiene que ver solo con temas de batas blancas, ¿no? Laboratorios, sistemas complejos, o si algo como un espacio público puede generar innovación, ¿no? O sea, si es
sencillamente un lugar de tránsito o puede fomentar algo de lo que, digamos, podría denominarse por innovación. Yo sé que la palabra innovación le pasa como a sostenibilidad o estas otras palabras, que son fondos de saco, pero bueno, yo creo que viéndolo desde una óptica positiva, a nosotros nos interesa porque nos sirve como para generarnos nuestro propio traje y digamos, difundirlo como tal, ¿no? O sea, digamos, nosotros vemos la innovación desde un punto de vista que tiene que ver con la resolución de problemas, digamos, problemas cotidianos que se resuelven de manera, digamos, más eficiente, y esa eficiencia permite generar, sobre todo, nuevos, digamos, comportamientos sociales, generar, por ejemplo, sistemas de políticas de proximidad y, sobre todo, generar nuevas colaboraciones en ese espacio público. Es decir, resolver problemas del espacio público para dar soluciones que permitan modificar ese espacio público, ¿vale? De alguna manera nos preguntábamos aquí en Madrid si esto está pasando, quién lo está haciendo, y bueno, todos sabemos un poco lo que ha venido ocurriendo desde el año 2008, 2007 inclusive, y mucho antes con, digamos, las asociaciones de vecinos que son, digamos, las madres, ¿no?, de todos estos movimientos. Es algo que a nosotros nos gusta ver no tanto como colectivos o como espacios en sí, sino sobre todo como infraestructuras ciudadanas, ¿no? En esta cosa que decía también el Lefebvre, ¿no?, del derecho a la ciudad, a nosotros nos gusta mucho hablar más del derecho a las infraestructuras ciudadanas, ¿no? O sea, ámbitos, herramientas, proyectos que permitan que la ciudadanía pueda generar ciudad, ¿vale? De esa manera pensamos que estas infraestructuras lo que están haciendo es prototipar ciudades posibles, ¿no? Es decir, si se está produciendo innovación, no solo es para resolver problemas, sino también para generar ciudades posibles, que no las vemos como ciudades alternativas, ¿no? Este rollo de lo alternativo frente al mainstream. Lo vemos más como ciudades complementarias, capas complementarias, ¿no? Que pueden coexistir con, digamos, con una ciudad más tradicional, una ciudad más clásica, o la ciudad de la rebelión, o la ciudad digamos, de la disputa, ¿no? Entonces, en todo este caldo de cultivo, nos interesaba ver también qué agentes son los que están, digamos, innovando, ¿no? Y nos gusta ponerle un poco caras, ¿no? Es decir, si vemos espacios, acudimos a ellos y participamos en ellos, ¿qué personas son los que están un poco trabajando, ¿no? No por dar, digamos, esta cosa de un nombre, sino por intentar transparentar que, digamos, que no son ciudadanos que, digamos, que están construyendo, digamos, esta innovación desde un hipismo o desde una ética, digamos, más ochentera, ¿no? Sino es, pues, ciudadanos, pues, como todos nosotros, digamos, con su diversidad y su particularidad, cada uno, con lo cual, por ejemplo, el caso concreto de Cosecha, ¿no? Javier, para nosotros es el urbanista del siglo XXI, y no sé si del siglo XXII, ¿no? Es decir, una persona que crea una red que distribuye, digamos, alimentos ecológicos desde el exterior de Madrid al interior, genera, digamos, microespacios donde se reparte esos alimentos, no llegan a las casas como en formato bolsa, o sea, no es, digamos, desde el todo a lo particular, sino es desde el todo, digamos, desde la cosecha hasta un núcleo de personas que autogestionan o se autorreparten esa cosecha, ¿no? O sea, llegan 10 kilos de patatas y ese grupo de consumo decide quién se queda con esos 10 kilos que parte, y lo mismo con los tomates, ¿no? Con lo cual, ¿esto que está generando? Pues, evidentemente, espacios públicos, necesitan un mobiliario, generan políticas de proximidad, han generado un banco de intercambio de semillas, bueno, es una historia preciosa, pero que no viene un poco al cuento, etcétera, ¿no? Con lo cual, claro, todo esto que parece invisible, empezamos a mapearlo o a generar diagramas para hacerlo un poco más comprensible, ¿no? Ver un poco qué radio de influencia tiene. Y de alguna manera, pues empezamos a ver que no solo estaba este caso, sino también el caso archiconocido de, digamos, de la red de calles tranquilas,
un mapa que supone una innovación desde el punto de vista de una infraestructura dúctil, ¿no? Una infraestructura que aparece, una red que no es, digamos, física, no es visible siempre, sino que coexiste, ¿no? Con otros elementos. O, por ejemplo, digamos, todos estos espacios que visibilizan, digamos, la resistencia, ¿no? Como hablábamos del 15M, etcétera, ¿no? De alguna manera todas estas iniciativas las vemos como startups urbanas, debido a que se generan desde un punto de vista casi prácticamente igual que las pequeñas, digamos, empresas o pymes, ¿no? Nosotros somos unos amantes de las estructuras un poco, digamos, que tienen que ver con lo precario, con lo informal, con estructuras que no pueden crecer mucho porque si no explotan. Ese punto es el límite entre, digamos, transformarte en una gran organización o quedarte, digamos, con una red accesible, pequeña, pero eficiente, ¿no? Entonces veíamos, por ejemplo, otra iniciativa que tiene que ver con, por ejemplo, los desayunos ciudadanos, ¿no? Y aquí fue un poco donde nos hizo el clic, ¿no? Ellos hacen encuentros que de alguna manera no sabíamos dónde se producían y estábamos interesados, ¿no? Y decíamos, joder, si de alguna manera uno puede tener acceso a qué eventos hay en la ciudad desde el punto de vista de cine, teatro, etcétera, etcétera, ¿por qué no nos enteramos de esta capa informal? ¿Por qué no hay un sitio donde en vez de estar viendo 20.000 blogs hubiera, no sé, algo así como un mapa, ¿no? Donde podamos saber qué ocurre, inclusive asistir o aprender para replicar estas iniciativas en otros lugares, ¿no? En unas conversaciones que tuvimos con muchas iniciativas dentro del encuentro de digamos, de Green Vía que hicimos en Matadero, las iniciativas comentaban que tienen un problema y es que mucha gente les dice yo quiero participar en tu iniciativa y ellos dicen es que no puedo aceptar a más gente porque mi estructura explota. Aprende del ADN nuestro y replícalo en tu barrio, ¿no? Entonces una manera interesante es asistir a esas actividades, ¿no? Pues tampoco puedes ir a o sea, estar dando un poco el coñazo todo el día de decir cómo generas tu actividad, cómo se produce, quién te financias, etcétera, ¿no? Entonces, rápidamente veíamos que todo esto tiene que ver con muchos tags que nos ayudaban a estructurarlo, ¿no? O sea, iniciativas que hablan de movilidad, de educación, de microurbanismo, de economía, y generamos un primer mapa que lo llamamos el Made in Madrid, haciendo un símil con el Made in Tokyo de Atelier Bow, que es, digamos, de toda esa capa informal. Esto es del año 2008, y que es un mapa completamente estático, pero que poco a poco dijimos, vale, esto está bien, pero ¿cómo podemos mapearnos de una manera que sea un poco más interactiva, ¿no? Y de ahí empezamos a establecer esta relación entre las actividades y los acontecimientos, y digamos, las actividades y los eventos, que es lo que nosotros entendemos como por acontecimiento, ¿no? Es decir, las iniciativas hacen acontecimientos y tienen dos ramificaciones. Las actividades, que es digamos, su operatividad diaria, ¿vale? Reciben durante todos los martes de 9 a 12 para temas de banca ética o de hipoteca, ¿no? O eventos, ¿no? O sea, acciones en el espacio público que muestran, digamos, muchísima más repercusión mediática, física, etcétera, ¿no? De alguna manera nos interesaba visibilizar todas esas ciudades posibles que se van construyendo, ¿no? Y que transforma, digamos, cada iniciativa a través de sus actividades. Civic, en definitiva, es un mapa que permite la sincronización de los calendarios de las iniciativas para, evidentemente, ofertar información. O sea, no es una herramienta que te permita mapear, sino es un mapa que tú puedes navegar y construirte tus propios mapas, ¿no? De alguna manera, Civic está en fase alfa, ni siquiera es beta, y que estamos, evidentemente, yo creo que la dejaremos siempre en alfa, aunque haya financiación. Bueno, entonces, digamos, ¿cómo funciona, no? Hay un metacalendario que recoge los calendarios de las iniciativas que tienen esos calendarios, ¿no? Lo que hablaba antes, no ir a todos los blogs, ver un poco qué es lo que hay, sino tenerlo recopilado de una manera. Esto, evidentemente, se hace de una manera muy sencilla, o sea, cualquier Google Calendar o iCal, tú puedes, digamos, compartir tu calendario y sumarlo, ¿no? Funciona como capas. De esta manera lo que hacíamos era
intentar ya tener una primera capa de datos y lo que nos faltaba es geolocalizarlo, ¿no? Al geolocalizarlo lo que hacemos es utilizar una base previa que es básicamente CartoDB, que lo que hace es traspasar todos esos datos a, digamos, un sistema GIS y darle, evidentemente, una dirección. Pero recordemos que en los calendarios de cada uno, cuando uno pone un evento, ya está poniendo un lugar, una calle, con lo cual esa información ya existe, ¿no? Y es una información que normalmente las iniciativas difunden para poder permitir que la gente asista a sus eventos, ¿no? En definitiva, eso es Civic, ¿no? Esto ahora mismo no se ve muy bien porque son pantallazos, pero pueden entrar, solo 2 minutillos y termino. Digamos, es un proyecto que estamos intentando construirlo solo a nivel iberoamericano, ¿vale? Tenemos como el reto de pensar y de difundir que existe innovación en el mundo, digamos, latino, castellano e inclusive brasileño, ¿no? Por este tema de Iberoamérica, para un poco, no digo confrontarlo, sino presentarlo también como complementariedad a todos estos modelos de innovación que siempre se nos vende desde el mundo anglosajón, ¿no? Estados Unidos, Gran Bretaña, etcétera. Entonces, ahora mismo Civic tiene 2 ciudades incorporadas, que es Madrid y México, y funciona de esta manera, o sea, uno cuando entra, si está, digamos, rosa en la parte superior, en la esquina superior derecha a la pantalla no se ve, pero aparece una pestañita que es iniciativas. Estas son iniciativas que existen en la ciudad, ¿vale? Estas iniciativas no las hemos subido nosotros, sino que se han incorporado ellas mismas. Con lo cual nos interesaba este tema de mapear, de no erigirnos como una especie de demiurgo o de agente urbanístico que va como poniendo calles y ubicación a cada uno, sino fomentar que la gente, si quiere mapearse, pues que esté ahí, ¿no? Y en México hay pues cerca de unas 450 iniciativas subidas, ¿no? Hay 4 selectores, que es donde la temática, es decir, en las categorías que hablábamos, ecología, economía colaborativa, etcétera, el espacio, o sea, en qué tipo de espacio se está produciendo esta iniciativa. Por ejemplo, aquí se ha seleccionado huertos urbanos y se seleccionan los huertos que se han incorporado aquí en Madrid. Y luego el agente, ¿no? Nos interesa no solo que haya iniciativas, sino también, por ejemplo, iniciativas oficiales, ¿no? Iniciativas de la administración para producir transferencias entre otras bases, entre gente que está habituada a venir aquí al Matadero, que es una iniciativa de la administración y que a lo mejor asiste a un taller de huertos, pero que ese mismo taller probablemente se está dando en Vicálvaro por la red de huertos urbanos. Lo que pasa es que la gente a lo mejor viene antes aquí porque tiene un cáliz de oficialidad que a lo mejor en la red no se produce, ¿no? Y finalmente la pantalla, digamos, con la parte superior cian o turquesa, son las actividades, es decir, los eventos y las actividades que esas iniciativas están produciendo ahora mismo. O sea, digamos que con el dónde también eliges la ciudad, cuando pues los próximos 30 días, la próxima semana, mañana, hoy, etcétera. Por ejemplo, aquí se ha seleccionado los próximos 30 días con la temática de movilidad y quiero, por ejemplo, seleccionar un taller y este taller es un taller que tiene que ver con temas de bicicleta, ¿no? Es una mapping party, lo traje un poco a colación con lo que viene y pues se puso el 3 de octubre a las 10 en tal calle, etcétera, ¿no? Con lo cual, remato, lo que nos interesaba, es intentar o sea, que el mapa lo viéramos como un elemento que nos permita construir narrativas, ¿no? O relatos, o sea, que no sea como una herramienta objetiva, ideológica, sino que cada persona pudiera decir, voy a Madrid y a mí me interesa el Madrid de la movilidad sostenible y de los huertos, ¿no? 2 canales, lo selecciono y tienes tu mapa y ese mapa lo puedes compartir. Ese mapa, si te llamas Ana, pues es el Madrid de Ana, si te llamas Juan, es el Madrid de Juan. Nada más, gracias. Pues muchas gracias, o sea, muy interesante. Me ha traído un recuerdo el tema de los huertos, de los grupos de consumo. Claro, está muy poco visibilizado, ¿no? Yo no he encontrado muchos sitios donde, en cambio, está muy metido en la sociedad, pero acaba siendo una actividad clandestina.
O sea, yo tengo un grupo de consumo, vas a una guardería que se abre por la noche, que tienes que recoger, que no sé qué, que nadie sabe dónde está, al principio te pierde, que va un tío ahí con toda la mercancía, y está muy relacionado con, sí, con la clandestinidad y con la historia un poco oculta, ¿no? Y los mapas lo que hacen es visibilizar un poco, visibilizar muchas cosas que no se pueden ver, ¿no? Hablabas al principio tú, cuando estés me avisas, ¿vale? De complejidad. Yo creo que los mapas son complejidad, la complejidad es parte de nuestra sociedad y tenemos que afrontar los proyectos desde complejidad. Los mapas tienen una cuestión muy curiosa, es que cada vez que ves un mapa nuevo de fuera nunca entiendes nada, solo lo entiende el que hace los mapas o entiendes el proceso, ¿no? Entiendes si es bonito, qué chulo, qué mapa más chulo, pero al principio nunca entiendes nada, ¿no? Hasta que no te haces con el lenguaje, lo estás haciendo, te familiarizas con el lenguaje, ¿no? Pero, porque, bueno, aparte de tener un lenguaje particular, cada uno refleja mucha complejidad, ¿no? Y ahí están luego las capas para poder ir simplificando esa complejidad y son más como un resultado de un proceso, más que el mapa un resultado de sí mismo, ¿no? Pues muy bien, Sara. Bueno, con esta presentación os cuento la experiencia del mapa hecha apuntadas a la herramienta Ecometro, y además hemos desarrollado también un manual donde podemos encontrar todas las informaciones que son necesarias para realizar el mapa de aproximación. Antes cuento un poco la diferencia entre mapa y plano, que es un mapa, para qué sirve, y también una importante referencia que es la de iconoclasista, que hemos pedido como inspiración para empezar nuestro trabajo, y luego vemos el mapa de aproximación en la herramienta Ecometro. Entonces, ¿qué es un mapa? Un mapa es una representación del territorio que ya existe y que nos circunda, y a diferencia de un plano es algo que pertenece a nuestra realidad cotidiana. Entonces, muchas veces tenemos la necesidad de descubrir y entender el territorio que nos circunda. El plano, bueno, ¿eso por qué? Porque entendiendo la realidad podemos intervenir de manera para mejorar el lugar donde vivimos, para hacer que una ciudad sea más sostenible. El plano de diferencia es algo que representa un proyecto que tiene un futuro, que todavía no está hecho, entonces a lo mejor el plano puede llegar a ser un mapa. De hecho, el mapa tiene origen desde la cartografía y antigua, ha servido para definir la ciudad, para tener su control y su dominio. Hoy, gracias a la tecnología, hemos encontrado un lenguaje nuevo de definir el mapa y en una manera mucho más racional y funcional. Es importante decir que el mapa representa la realidad en el momento en que se hace el mapa, pero la realidad en continuo devenir, en continua transformación. ¿Por qué entonces se realiza un mapa? Porque un mapa debe tener un proceso racional hecho de fases para que podamos desarrollar todas las informaciones que nos encontramos, ordenarla y definir la dinámica, la transformación del territorio. Entonces se trata de pensar, de compartir ideas y de crear el resultado final, que es nuestro mapa. ¿Cómo definimos el mapa? ¿Cómo lo representamos? Un importante instrumento que también caracteriza el mapa de aproximación son los indicadores. Los indicadores identifican un aspecto de la realidad que puede ser un aspecto sociales, económicos y ambientales. Entonces, la primera cosa que hay que hacer es entender cuáles son los indicadores que cada día inciden en nuestra vida, para ganar un método de investigación, un resultado final y mejorar la vida de cada persona en el territorio en que vive.
Y cómo contamos para facilitar el mapeo colaborativo. Es muy importante los recursos visuales y entonces la utilización de iconos, de gráficos, de imagen, de trazados, de colores también, y que son los que también nosotros hemos desarrollado en nuestro mapa. Aquí podemos ver el ejemplo de Iconoclasista, que has creado un taller colaborativo de mapeo, porque os han dado cuenta, y también nosotros, que compartir la idea de cada persona es muy importante, porque podemos entender cómo cada uno se relaciona con el territorio y cuáles son de verdad las necesidades de la gente. Y entonces Iconoclasista crea este espacio colaborativo de discusión y de creación. Podemos ver también algunos ejemplos de mapas hechos por ellos. Ellos usan iconos, colores, imágenes y también trazados y soportes de texto cuando es necesario. Bueno, ahora vemos el mapa de aproximación, la herramienta Ecometro. Como ya muchos saben, Ecometro es una herramienta que trabaja sobre 5 temas llaves, que son el entorno, materiales, diseño, agua y energía. El objetivo es trabajar de manera sostenible para crear proyectos de arquitectura mejores. La estructura de la herramienta se divide en 5 fases: los datos básicos, el mapa de aproximación, los datos sobre el proyecto y el análisis del ciclo de vida y el resultado final. Como podéis ver, el mapa de aproximación es una de las primeras fases de la herramienta, porque es la parte que hay que profundizar antes de empezar el proyecto. O sea, es importante que en el mapa sean juntadas todas las informaciones llaves para que luego el proyectista pueda realizar el proyecto con el menor impacto ambiental posible. Y entonces vemos cómo se realiza este mapa de aproximación. Primero hay la fase de análisis de los indicadores, que, como he dicho antes, están divididos por temas, que pueden ser temas ambientales, económicos y sociales. Ahora mismo en la herramienta online tenemos solo las fichas ambientales, pero en el manual hemos desarrollado también los indicadores económicos y sociales. Aquí podemos ver alguna imagen de cómo está compuesta una ficha, y por ejemplo hay la ficha del clima, que tiene sus indicadores, que son por ejemplo la temperatura, la pluviometría, la humedad. O hay la ficha de los riesgos, que puede ser las radiaciones, y en esta ficha hay muchos indicadores, porque cada tipo de radiaciones tiene su indicador. Y la ficha de la energía, y también, como hemos dicho antes, las fichas sociales y económicas del barrio, porque claro, hay siempre que relacionar estas fichas a cada territorio que vamos a estudiar. Para cada indicador hemos creado como un perfil. Este perfil se compone de un concepto, de una fuente de información, de una metodología de cálculo y un rango deseable. El concepto define el sentido, que quiere decir el indicador. A veces es muy técnico, porque claro, hay indicadores de territorio ambientales que son muy técnicos, y la fuente de información nos ayuda para saber dónde tenemos que sacar los datos, y la metodología de cálculo para los indicadores que necesitan de ser calculados, y el rango deseable, que es la parte más importante, porque es en este donde se define el grado de sostenibilidad del indicador y hasta dónde se puede llegar con el proyecto.
Y esto es una parte que se relaciona mucho con el territorio, porque nos hemos dado cuenta que muchas veces el rango deseable puede ser también la voz del barrio, del pueblo. Es muy importante hablar con la gente que vive en el territorio para entender las necesidades y la falta de servicios, por ejemplo. Hemos juntado la teoría un poco a la gráfica, a la representación, porque cada indicador está asociado a un icono. Como podéis ver, los iconos están hechos de símbolos, de imagen y también de colores, así que ya de primer impacto nos podemos dar cuenta de la área temática de que estamos hablando. Al final hay como esta ficha que asocia a cada indicador con su icono y su fuente de información. Es como un poco una ficha universal. Bueno, ha sido hecha por España, pero claro, se puede hacer por cualquier nación, país. Y con eso podemos juntar las informaciones que se sacan gracias al enlace web que nos permite de llegar a los datos prácticos. Aquí tenemos algún ejemplo de mapas hechos en SAT y la utilización de los iconos que hemos visto antes, los colores, fotos, imágenes, son todos recursos visuales que pensamos que son necesarios para comunicar con quien ve el mapa. Y también las herramientas que ha sido muy útil por el trabajo. Bueno, aquí tenemos el ejemplo de Civics, que también desarrolla su proyecto con el uso de indicadores. Y también el Ayuntamiento de Barcelona ha creado un mapa donde se puede llegar a conocer muchísima información sobre la ciudad. También hemos visto que tienen indicadores que tiene también el mapa de aproximación de Ecometro. Y en particular ha sido muy interesante para la definición de indicadores trabajar con el geoportal de Magma, porque aquí sale muchísima información sobre los indicadores ambientales, territoriales, y aquí también trabajan por mapas y por capas, y se pueden sacar muchas informaciones técnicas, como el portal IDE también, donde hemos representado la ocupación del suelo. Y hablando antes de complejidad, siempre vamos a la complejidad, pero utilizamos estas herramientas para intentar buscar más sencillez, ¿no? Tú cuando te has metido con todo este proyecto, realmente te parece muy complejo. A nosotros nos parece muy complejo lo que estamos trabajando, y hay una cierta obsesión de ver cómo pues intentamos simplificar las cosas para que sean prácticas, ¿no? Que viene también de estudiar herramientas como el LIT o el BRIM y eso, que tienen una complejidad y ya encima un coste económico muy grande. ¿Cómo trasladamos eso a hacer algo sencillo en la representación, no perdiendo la complejidad que tiene en su análisis, pero que la representación pueda ser sencilla, o que el análisis de todos esos datos? Tú has sido la que has estado enlazando todos los sitios donde buscar la información, y realmente es complejo llegar a toda esa información. Si tú quieres hacer una casa y quieres tener toda esa información, es que manejas desde las páginas del Consejo de Seguridad Nuclear o el Magrama o el Instituto Nacional de Estadística, y no lo harías nunca. Intentamos crear una herramienta donde lo tengas todo ordenado y de alguna manera puedas hacerlo rápido. Ahora sí, es complejo. No sé cuál es tu experiencia. Bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Me he dado cuenta que hay muchísimas cosas que son indicadores al final, que intervienen en la realidad, y que, claro, que nosotros cada día no nos damos cuenta de todas estas cosas, pero existen y hay que saber por lo menos dónde encontrar las informaciones. Entonces, un poco esto lo que quiere hacer el mapa de aproximación, decir a la gente, hay una manera de sacar informaciones y nos ayudamos a hacerlo. Luego cada uno tiene su responsabilidad y su competencia para hacerlo. Y creo que hay muchos todavía que desarrollar, pero la base está hecha bastante.
vamos a pasar ahora a Lucía Navarro y a Adela Salas, que venís de Mapeo Coopera, que es un programa de la ETSAM, o un grupo de investigación de la ETSAM, ¿no? Sí, es un grupo y a la vez es un grupo que aúna varios grupos y a la vez una herramienta. Y una herramienta. Sí, ahora cuento. Pues Bueno, muy pues bien, muchas... bienvenidas y contanos. Vale, pues bueno, muchas gracias por la invitación de venir a contarlo y sobre todo de venir a aprender de otros que lleváis mucho más tiempo haciendo mapeos. Vale, pues somos una plataforma y a la vez como una herramienta, ¿no?, de proyectos de cooperación en urbanismo y arquitectura, que lo que quiere al final es poner en red a los agentes que hacen cooperación desde la Escuela de Arquitectura de la Politécnica de Madrid con el alumnado y digamos con toda la red de actores externos que colaboran con estos agentes, ¿no?, de cooperación, pues ONGs, una asociación local de un pueblo de Perú, por ejemplo, ¿no? Esto nace, digamos, de una serie de intereses paralelos. Pues por un lado, los principales grupos de cooperación de la escuela, que estaba el grupo del ICHAP y el grupo de habitabilidad básica, que lo que quieren es dar accesibilidad y difundir, digamos, la gran cantidad de trabajos que desarrollan sus alumnos y también, bueno, y sus propios proyectos de cooperación. Esto en paralelo, digamos, a una serie de alumnos que desarrollan los proyectos finales de carrera de cooperación, que lo que quieren es buscar enunciados que sean de base real, ¿no?, que ellos lo que hagan está aportando a algo de verdad, ¿no?, y no un enunciado utópico de estos que nos hemos encontrado muchas veces en la escuela de Casa Soñada sobre el Círculo de Bellas Artes, por ejemplo. Y bueno, lo que quieren es buscar enunciados y por otra parte también buscar referencias, porque cuando a veces te metes como en estos mundos como que a veces es más difícil, no son tan conocidos como los referentes, o pues para un material constructivo de bambú, de un detalle, pues tampoco tienes tantos parámetros de búsqueda, ¿no? Entonces surgió del Global Dimension in Engineering Education una convocatoria de un concurso que lo que buscaba era premiar ideas que potenciaran el integrar en la educación para el desarrollo global en las enseñanzas de ingeniería. Y pues bueno, decidimos unirnos como diversos agentes de la escuela para este concurso, que bueno, pues tuvimos la suerte de ser uno de los ganadores y decidimos pues invertir, en vez de en vino, el dinero del premio, en sacar adelante el proyecto. La escuela la verdad es que nos apoyó bastante y desde la misma dirección nos ofrecieron tener a 2 puestos de becarios, que ahora mismo de hecho son, yo creo, el corazón del grupo. Vale, para comprender un poco más esto, ¿no?, digamos que estamos los 2 grupos de cooperación, ¿no?, que es el de habitabilidad básica y el del ICHAP, que son, digamos, como los principales agentes que hacen cooperación en la escuela, que digamos que por un lado tienen sus enseñanzas en temática de cooperación de arquitectura a través tanto en el grado como en el posgrado, ¿no?, grado con una optativa que es habitabilidad básica, y en el posgrado a través del curso del ICHAP. Estos grupos, digamos que en paralelo tienen sus propios grupos de cooperación, en los cuales desarrollamos proyectos de cooperación reales. Entonces, ¿qué hacemos? Que en las propias asignaturas de estas enseñanzas se ponen los enunciados de los mismos proyectos que estamos ejecutando. Y digamos que hacemos un poco de intermediadores entre ONGs y los alumnos, ¿no?, de modo eso, que además el alumno tiene esta motivación de estar aportando algo real y a la vez a nosotros también nos ayudan con una lluvia de ideas o muchas veces generan hasta una cartografía de un lugar que no existía. Y bueno, también les da la oportunidad, ¿no?, de hecho luego cuando hacen el proyecto final de carrera, que gracias a la existencia de las becas de la UPM de cooperación, pues pueden ir a uno de estos sitios a colaborar pues 6 meses o los que sean, ¿no?, en el proyecto. Vale, sí, pues eso digamos que son como los principales agentes, ¿no?, de los grupos de cooperación y los alumnos que hacen PFC. Entonces, digamos como que esta red de contactos entre las ONGs, los alumnos, los profesores, como que en verdad ya existe, ¿no?, pero como que no está visibilizada en ningún lado, ¿no? Al final es que yo conozco a fulano, le escribo un mail, siempre nos llegan mails de alumnos de yo quiero hacer el proyecto final de carrera de cooperación, ¿tenéis algún sitio? Pues bueno, al final es algo que la gente tampoco se entera porque no está visible, pues hacer esto, digamos, visible, online, accesible y que al fin y al cabo enlace y conecte, digamos, a los distintos agentes de cooperación que están en una misma escuela y que siendo la misma escuela ni se conocen, por el hecho igual de estar en un departamento distinto, ¿no? Y pues bueno, aunar los distintos conocimientos y ponerlos en común. Vale, pues esto era así como la idea inicial, ¿no? Y cómo se puede materializar, ¿no? Cómo hacer esto, ¿no?, de verdad. Bueno, esta es la página web de la escuela, ¿no?, que lo que queremos es crear una casilla nueva que sea de cooperación, que haga como un inicio al mapeo, ¿no?, que
ponga en situación a los distintos agentes, ¿no? Por ejemplo, pues tenemos a los distintos agentes que hacen cooperación, que te salga una lista, plum, clicas y te pueda ir lanzando, ¿no? Como, o sea, utilizar los canales que ya existen, pero bueno, enlazarlos en una única plataforma. Pues bueno, que por ejemplo la asociación de alumnos desarrolle la parte de la actualidad de todo lo que está desarrollándose en el momento. Y bueno, y ahora llegamos a la parte de, ¿no?, que es en sí el propio motor de búsqueda y mapeo, que va a contarnos. A ver. Bueno, en realidad lo que dice Lucía, ¿no?, que es como los canales ya existen, o sea, nosotros no estamos duplicando la información, los canales existen, solo que hay que ponerlos en red y hay que ponerlos a trabajar en conjunto. La escuela es muy grande y muchas veces como que los agentes no se conocen tampoco entre ellos. Y de hecho nos está pasando en un montón de profesores, yo quiero hacer algo de cooperación, pero es que voy por mi cuenta. Bueno, pues únete a esto y trabajamos todos juntos, ¿no? Bueno, en realidad la plataforma de Mapeo Coopera es un motor de búsqueda de proyectos de cooperación de urbanismo y arquitectura. Además de ser un motor de búsqueda, también es un mapeo, ¿no?, de proyectos de cooperación que, como son proyectos de solucionar un punto que, o sea, que en realidad también es un mapeo de puntos que tienen precariedad, ¿no?, de puntos de habitabilidad precaria, que tú ofreces la solución de aportar una habitabilidad básica, que sería como el enunciado del proyecto que los alumnos desarrollan, ¿no? Y bueno, pues esta sería la interfaz en la que estamos trabajando, en la que aparece un mapa, en la que están georreferenciados los proyectos que se han ido trabajando. Se trata de que a partir de este mapa tú puedas buscar la localización de dicho proyecto. Nosotros siempre tenemos como dos resultados de búsqueda posibles. El que sería resultado proyecto o resultado agente. ¿Por qué? Con la idea de conectar a los actores, tanto que están trabajando en la escuela como a las contrapartes locales, ¿no?, para que haya siempre como esa unión y esos posibles futuros enunciados y demás. Catalogamos los proyectos en una serie de categorías. Bueno, las categorías son complejas, ¿no? Buscamos que haya como una multiselección, ¿no? Entonces que tú puedas seleccionar a lo mejor pues que buscas un PFC, un proyecto fin de carrera en la localización Perú, y que dentro de que sea pues más de urbanización en vez de edificación. Entonces ahí activarías la búsqueda y te aparecerían los proyectos que a través de esos filtros, ¿no? Como cuando te metes en Idealista y buscas localización, bueno, o pides una pizza, ¿no?, en el Televisa. Bueno, entonces saldrían los proyectos ordenados por año, ¿no?, por curso académico, y entonces clicaría y aparecería en la ventana emergente los datos que nosotros hemos considerado importantes a la hora de catalogar esos proyectos. Claro, son importantes para nosotros desde el punto de vista quizás de la arquitectura o de la cooperación al desarrollo, ¿no? Objetivo de proyecto, objetivo de desarrollo del milenio, material constructivo, bueno, pues está como filtrado hacia nuestros intereses. De nuevo, con la idea de no crear nuevos canales, sino utilizar los que ya existen en la escuela, nosotros tenemos como esta primera ficha, que es como una ficha resumen del proyecto, y luego tendríamos un enlace a lo que se llama en la UPM el Open Access, que es donde vuelcan toda la información de proyectos fines de carrera, de tesis, o sea, ya existen unos servidores creados donde existe esa información, solo que hay que linkarlos, ¿no?, hay que vincularlos. Entonces ahí aparecería toda la información de todo el proyecto completo, ¿no?, de él. Bueno, entonces cerraríamos esa página y también podríamos, como os he dicho antes, activar la búsqueda a través de los agentes. De tal forma que si nosotros estamos buscando un agente que trabaje en Perú, nos llamamos agentes a agentes externos a la escuela, ¿no?, que podrían ser contrapartes locales o ONG españolas que trabajan allí, bueno, lo generalizamos. Entonces, buscamos un agente que trabaje en Perú y con materiales reciclables. Bueno, pues a través de esos filtros aparecería pues Arquitectos Sin Fronteras, la Universidad de McKinney en Sierra Leona o ABETSA. Clicaríamos y entonces aparecería de nuevo una ficha con los agentes, de tal forma que tenemos la ficha de agente y la ficha de proyecto. Entonces empiezan a trabajar en conjunto. Claro, para hacer todo esto que de verdad sea una red y que sea una red de personas, ¿no? Siempre hay personas detrás de las cosas, pues tenemos como... Los informáticos le llaman la parte interna o no sé qué, bueno.
sería como la parte, el área privada del mapeo. Entonces, bueno, pues ahí aparecería, tendrías como un usuario, ¿no? Entonces los propios alumnos tendrían un usuario, los agentes tendrían un usuario, el grupo de investigación tiene otro usuario, entonces empiezan a conectarse y empiezan a poder, o sea, esto viene también por la idea del mantenimiento a futuro, ¿no? De qué va a pasar cuando las becarias se vayan, pues... Bien, pues entonces para eso tenemos un plan y entonces es que los propios alumnos sean los que cuando terminen la asignatura suban sus proyectos. De tal manera que, claro, tenéis que tener en cuenta que esto está dentro de los organismos de la universidad, ¿no? Entonces nosotros todavía no lo tenemos abierto a todo el mundo mundial, pero o sea, ahora mismo solo son la gente que tiene alguna conexión con la escuela, ¿no? Entonces esos alumnos subirían el proyecto y el profesor o persona responsable o así, aceptaría el proyecto, de tal manera que no se nos colarían spam, no sé, cosas feas, no, nada. Y entonces, bueno, aceptarían el proyecto y entonces ya estaría publicado. De tal forma que es un mapa abierto, pues bueno, abierto para la escuela, o sea, en un futuro pues sí, ¿no? Pero ahora también tenemos que tener en cuenta que eso, que son organismos que tienen una cierta jerarquía, una cierta... Pero bueno, la idea, que ahora la va a cantar Lucía, es que esto llegue al mundo mundial. No, bueno, o sea, pues en un inicio, por este carácter no institucional de la escuela, pues es inevitable que sea de un carácter un poco más cerrado, ¿no? Al final es como, podemos trabajar, ¿no?, como un poco desde abajo, desde arriba, pero bueno, intentar llevar como cosas participativas a los mecanismos de la UPM, que de lo que cabe muchas veces son muy prehistóricos y ya es un abrirse bastante, la verdad. Entonces, bueno, es institucional, pero bueno, en una institucionalización de camino a ir abriéndose el futuro, ¿no? Y efectivamente, como que en un inicio está empezando todo desde la escuela, ¿no? Desde tesis, trabajos fin de grado, PFCs, ¿no? Pero bueno, la idea inicial, de hecho, para el concurso sí que era, al principio, era muy ambicioso, ¿no? Era como del mundo mundial, íbamos a linkar todas las universidades, todo. Pero bueno, es como, jolín, si ni en nuestra propia escuela estamos en red y unidos, ¿cómo vamos a hacer esto del mundo mundial? No tenía sentido. Dijimos, bueno, vamos a empezar, ¿no?, una estrategia de lo cercano y lo local y, bueno, pues ir aprendiendo de ahí las experiencias, los errores y si va bien, pues bueno, ir abriéndolo, ¿no? Entonces, vamos a siguiente rango, que es lo que nos gustaría a futuro, pues bueno, enlazarlo, digamos, como a escala toda la UPM, ¿no? Que de hecho ahí enlazándose con el Centro de Innovación y Tecnologías para el Desarrollo UPM, que es la que engloba, digamos, a todos los grupos de cooperación de la UPM. Entonces, bueno, y después, ¿y otras universidades? Pues bueno, vayamos por partes, ¿no? y esa es un poco la idea. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que es la gran pregunta, ¿no? Y cuando decimos esto, ¿qué va a pasar con todas las herramientas paranoias que nos montamos cada uno? Decimos, y luego son como hijos, ¿no?, que nunca llegan a hacerse mayores, solos, ¿no? O sí, algunos se hacen mayores y empieza la gente a reapropiarse de las herramientas, ¿no? Yo creo que una de las claves, vosotros hablabais bueno, el carácter institucional, que de alguna manera pues es un padre que lo puede alimentar y lo puede... Y si no, la otra alternativa que tenemos es el software libre, la construcción colaborativa y pues pensar que la gente se puede reapropiar de ellas, ¿no? y darles vida, ¿no?, que esa es la clave. Pero, y lo montas un poco con esa intención, ¿no? No con la intención de ser esclavo siempre. Y nosotros, por lo menos, así nació el ecómetro, nació con una intención de contar los temas de ecología que aplicábamos en nuestros proyectos y, bueno, pues venga, creamos una herramienta y más, y lo que pasa es que al final por la complejidad te absorbe, pero con que sirva para contar las cosas y que cualquiera la pueda coger, pero generarte la dependencia de que esto va a ser la herramienta leche del mundo mundial y que lo va a utilizar todo el mundo, a veces te genera pues frustración, ¿no? Es decir, yo creo más en el pasito a pasito, el poco a poco, herramientas que nos sirven a nosotros y están en abierto y le puede servir a cualquiera, ¿no? Pero no obsesionarse en hacer la super herramienta. En la parte del mapeo relacionado con la arquitectura me interesa el carácter complejo de la transdisciplinariedad. O sea, no es una herramienta ni es algo que hagamos solo los arquitectos, que parece que los arquitectos afrontamos los proyectos nosotros solos
pero cada día entendemos que los tenemos que afrontar desde una visión más multidisciplinar y ayudarnos de otras visiones, sobre todo en la parte de análisis, para detectar cosas y que luego sí nuestro proceso proyectual o de pensamiento se pueda basar en muchas más cosas, ¿no? Entonces, de iconoclasistas aprendíamos un poco toda esa parte de mapeo colectivo, de cómo empezar un mapa y que cosas que tú no ves, que las puede ver un ingeniero o un sociólogo u otra persona, pues se puedan ir introduciendo en un mapa y puedan ser al final las claves. Nos damos cuenta que metes mucha información, igual el meter mucha información, igual el 90% de la información no sirve para nada, pero de repente has dado con dos cosas que son claves para que un proyecto funcione bien, o para un proyecto donde has pensado muchas cosas de ecología no se venga abajo por un problema o un impacto muy grande que no has sabido detectar por no hacer un mapa, ¿no? Entonces a mí me interesa esa de la herramienta que estamos haciendo del ecómetro, esa parte de multidisciplinar, ¿no? Intentar construir los proyectos desde muchos ojos, ¿no? Que siempre decimos que 4 ojos ven más que 2 o 6 ojos ven más que 2, e intentar afrontar esa complejidad, ¿no? Y luego la clave es cómo simplificarla y que se pueda leer de una manera rápida, ¿no? Yo creo que eso es un poco común a todos los proyectos, ¿no? Porque a vosotros lo que os pasa es eso, que al final hay muchos agentes también y que no están conectados, ¿no? Y bueno, pues no sé si hay alguna cosa más o queréis comentar algún tema, y si no, cerramos porque vamos justo en hora. Bueno, son 8:20. Tenía una pregunta para todos. Yo soy Javier Romero y estoy llevando a cabo un proyecto de geolocalización de agentes dedicados al sector del hidrógeno, la tecnología del hidrógeno. Quería preguntaros, yo estoy localizando a cada actor con Google Maps, que es la herramienta que hay libre y todo podemos utilizar, y quería preguntar eso, ¿qué herramientas estáis utilizando vosotros para desarrollar esta iniciativa? Bueno, ¿qué queréis? Empiezo yo. Yo creo que os cuento un poco. Nosotros, para volcar la información que cogemos de los usuarios, utilizamos el Open Data Kit, que es un programa igual de Google, abierto para Android, y que vuelca todos los datos en bases de datos, Access o cualquier otra de las que hay. También hay algunas otras que es ajustes de Microsoft, pero vamos, hay libres también. Y luego eso lo vuelca en un mapa que también estamos usando Google Maps o cualquier mapa, o sea, puedes trabajar con GIS también, ¿sabes? Entonces, en realidad, o sea, hay herramientas, pero en realidad las herramientas que hay en abierto tampoco son muchas, ¿no? Y que sean muy sencillas de manejar, pues tampoco hay demasiadas, ¿no? Porque yo creo que es lo que estaba haciendo un poco Iñaki. Está muy bien pensar en grande y en realidad la herramienta esta tecnológica te tiene que ayudar a simplificar el trabajo, porque si lo que te conviertes al final en un esclavo de lo que estás haciendo, pues es un problema, ¿no? Eso, por ejemplo, a nosotros nos pasaba a la hora de volcar los datos, ¿no? Nos llegan un montón de inputs de gente que manda localizaciones y problemáticas, y si todas esas bases, si todo eso lo tienes que hacer a mano, analizarlas, mirarlas, hacer un volcado, no sé qué, pues al final es una locura. O sea, al final, en realidad la herramienta casi entorpece el trabajo, ¿no? O sea, para que a nosotros nos sirva como un análisis crítico de una problemática urbana o social, necesitamos que eso haga prácticamente un volcado automático, de manera que podamos abrir un mapa y luego sobre el mapa, que es mucho más visual, sí que trabajar, ¿no? Pero vamos, en respuesta a lo tuyo utilizamos herramientas bastante convencionales y abiertas de las más conocidas. Y son, Alfonso de Serra, ¿sí? No se podría utilizar precisamente el ecómetro, porque cuando estás hablando de complejidad, estás hablando de complejidad en el mapa, no de complejidad en el trabajo. Entonces, precisamente que se sumen muchos factores o muchos actores contra un mismo mapa, lo que hace es que el mapa sea muy completo, pero luego tú cuando diseñas dices esto me interesa, esto no me interesa. Si lo que se hace es al revés, que es que el actor que va a diseñar tiene que cargar todos los datos, pues te dice tú lo que te digo, o sea, ¿para qué quiero yo todo esto? O sea, si me haces hacer un proyecto y antes de hacer el proyecto tengo que hacer el Camino de Santiago. Debe ser la clave, o sea, nutrirte de otros mapas, claro. Crear esos enlaces a un montón de mapas que se van generando con información, que son capas, y al final creas
un mapa con todo el... Si esto es algo que cuando tú vas a proyectar un edificio sabes que hay una generación de hidrógeno a 25 metros, pues es posible que tú lo puedas contemplar. Entonces, esa información que tú estás promocionando el hidrógeno es una vía, precisamente el ecómetro. Sí. Mire el caso, pero no sé si el próximo o el siguiente vamos a hacer una ecología de debate solo del hidrógeno, con la plataforma Un Nuevo Modelo Energético, con el proyecto que nos contó aquí otra vez Ismael, de producción de hidrógeno. Están con un proyecto muy grande en Aranjuez de producción de hidrógeno a través de la depuración de las aguas residuales de Aranjuez, y bueno, producen energía en proyecto para todo Aranjuez, incluido el transporte público, ¿no? Dijo, entonces, con la parte residual, depurando, con la parte de depuración de agua, y luego a través de microorganismos, y a través de microorganismos hacen la disociación del hidrógeno y del oxígeno, con un tema de bacterias de la Fundación Cousteau, no sé. Entonces, un tema muy interesante. Te permite abrir posibilidades, porque si no, cuando te enfrentas a una delegación de industria de la zona a que te acepte un proyecto de instalaciones, la pega gorda que te tiene, que te dicen, como yo no lo conozco, hazme el máster, porque si no, no te lo autorizo. Entonces conviertes en verdaderos batallas el hacer una cosa que debería ser normal por falta de información de los recursos. O sea, gasificar madera, todos esos procesos son relativamente pequeños. Hay maquinaria para prácticamente una vivienda de 25, vamos, un bloque de 25 viviendas, a través de biomasa se podría generar su propia electricidad. Entonces, ¿qué es lo que falta? Información, puntos donde vayas al mapa, y eso, que yo creo que en el fondo es lo que venís diciendo todos, eso, un grupo pequeño y además dedicado exclusivamente a eso, pues como no se convierta en fray no sé qué o un departamento estatal, ¿quién lo financia? Pero si cada uno va haciendo, si tú haces tu mapa con la herramienta que sea, da lo mismo, y nosotros tu mapa lo enlazamos en la herramienta, y ya cualquiera que va a hacer un proyecto tiene un enlace a todos los agentes relacionados con el hidrógeno en España, ¿no? Y hay otro mapa sobre formación eólica, otro mapa sobre fabricantes de ladrillos, diferentes, que cada uno, si al final luego todos los puedes mezclar o buscar herramientas parecidas y crear diferentes capas y crear un metamapa, no sé si se llama así, o lo he oído antes, lo de metamapa, donde tengas toda la información accesible, ¿no? Cuando vas a afrontar un proyecto, pues tengas pues toda la información necesaria. Bueno, hay sistemas, ¿no? Información privada de particulares que tienen comentarios sobre algo, información generada por un mail que genera un mapa de una cosa particular. ¿Cómo integras todo eso? Yo ahí me pierdo. Hicimos una ecología. Todos los programas GIS que funcionan por capas, tú al final puedes crear una capa que es un save file de puntos de hidrógeno, otro generado, y eso tú te cargas las capas que quieras. Sí, te las copias y haces tú. Y cada punto del plano tiene una información asociada, una tabla Excel. Tiene una tabla Excel asociada. Sí, es importante eso, que los mapas estén creados en sistema GIS, que estén georreferenciados y luego pues estos sistemas yo no controlo, pero los puedes mezclar, ¿no? Y al final es un lenguaje y puedes crearte diferentes se capas. va superponiendo y puedes filtrar mapas, puedes filtrar capas, puedes filtrar información. O sea, en realidad es un poco lo que está diciendo Javier, ¿no? O sea, el problema no es tener la información que sea muy compleja, porque es fácil, ¿no? Pues como cambiar de página casi como si fuera un atlas. El problema es el volcado de toda esa información, ¿no? O sea, el volcado de todo eso hasta que lo juntas en el metamapa o en lo que demonios se llame, ¿no? Ese es el verdadero problema, porque luego es verdad que en todos estos programas filtrar la información
es relativamente sencillo. Y una vez que también uno piensa un poco el sistema de representación para que sea más o menos intuitivo, y lo que también que es importante lo que decía Iñaki antes, ¿no? que el mapa no lo entienda solo el que lo ha hecho, o sea, y es importante también intentar, pues eso, tener un poco un criterio más o menos sencillo, sea con símbolos o como uno quiera. Eso es fácil de filtrar, ¿no? Yo creo que el problema más es cómo volcamos toda esa información y que eso no se convierta en eso, en tener a una persona pues trabajando a full solo para eso, ¿no? Sí, bueno, muchos países ahora mismo hasta sus propios datos de estadística nacional los están volcando en GIS. Y después te puedes descargar los files de un montón de países. Sí. O sea, una tabla de Excel puedes volcarla a un GIS. Hay un programa que te lo convierte y aparece inmediatamente, lo tienes en el mapa enseguida. Y al contrario también, ¿no? O sea, estos programas también generan bases de datos que luego puedes... Pues son las 8:30, cerramos. ¿Hay algo que se quede ahí en el tintero? Pues haced mapas, haced muchos mapas y luego nos juntamos y hacemos las capas y cada uno que saque las capas que le interesen, ¿no? Pero si hacéis trabajos, y no lo digo de coñas, muchas tesis tienen un montón de información, de un montón de cosas, al final, si has sacado la información, que lo que cuesta es sacar la información para cualquier trabajo, para cualquier historia, volcarla a un mapa, si has hecho ese trabajo y un mapa que se ha abierto, tampoco cuesta tanto, ¿no? Otra cosa ya es una vez encontrarte ese mapa hidrógeno que hizo no sé quién, pero está aquí, cuando te lo encuentras es una sorpresa y una alegría, ¿no? Pero por lo menos hazlo y déjalo ahí en abierto, que alguna alegría le darás, ¿no? A alguien. Pues oye, gracias a todos, a vosotros un por la placer invitación. que hayáis venido y nada, pues muchas gracias a Sara por todo el curro que ha hecho estos 3 meses y pronto, yo creo en un mes y medio, editaremos el libro, una parte del libro digital y otra impresa con el tema del mapa de aproximación del ecómetro. Pues nada, gracias a la gente que ha estado en streaming y a los que habéis venido. Ahora vamos a hacer los Ecología Debate una vez al mes, en vez de cada 15 días, una vez al mes. Y bueno, pues os iremos informando. El próximo no sé si va a ser el de hidrógeno o hay uno de cambio climático con el tema de la cumbre de París de ahora en diciembre. Y también queríamos construir un debate en torno a ese proceso. Pues nada, mil gracias por haber venido. Recordaros que es una asociación, que os podéis hacer socios, el que quiera, y en octubre tendremos una asamblea de socios, porque cada vez hay más cosas. Ahora hemos hecho un trabajo colaborando con Nundo muy interesante, que lo vais a oír dentro de poco. Esperemos. Vamos a darle bastante caña mediática. Y nada, pues nos vemos en otra. Muchas gracias.